Buenas noches a todos. Parece como que hace poco que estuve acá, ¿no? ¿El sábado pasado fue? Les invito a abrir sus Biblias a 1 Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar viendo 2 versículos. Quisiera predicar un mensaje que prediqué en mi iglesia, la Iglesia Bíblica de Citibel. Estamos en una serie, terminando una serie sobre distintas cosas que tienen que ver con el carácter cristiano, cosas que nos ayudan, cosas que manifiestan nuestro crecimiento en el carácter. Así que quisiera compartir uno de esos mensajes con ustedes en esta noche. Vamos a mirar el pasaje en 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas, propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y activa. Gracias por la oportunidad de enseñarla, explicarla, predicarla, proclamarla, Señor. Te pido tu ayuda para que lo que yo hable sea guiado por el Espíritu de Dios, para que vos me capacites a mí, me llenes. Esta es una tarea que los predicadores nunca llegamos a un punto donde no te necesitamos cada vez que vos intervengas. Aún si hemos estudiado diligentemente el pasaje, necesitamos tu ayuda en el momento de predicar, para que lo que nosotros hagamos lo hacemos descansando en el poder del Espíritu Santo. Para que cuando lo expliquemos, para cuando lo proclamemos, seas vos el que habla a través nuestro. Así que pido que vos hagas eso hoy a través mío, Señor, por tu gracia, que me ayudes a predicar y a enseñar con claridad. Y que vos hagas tu obra también en los corazones de los que están en esta noche. Si hay alguien que está acá, que todavía no ha nacido de nuevo, quizás piensa que es un hijo de Dios y no lo es, o quizás ni siquiera profesa ser cristiano, que vos hagas una obra de resurrección, de que hoy, Señor, esta persona pueda pasar de la muerte a la vida y experimentar una relación con el Dios vivo a través de la persona de Jesús. Oro esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Casi todos los médicos, los que saben del tema, están de acuerdo que básicamente, si uno lo resume, necesitamos 3 cosas para estar saludables. Si vos querés vivir físicamente saludable, tenés que hacer estas 3 cosas. Dormir bien, comer bien y ejercitarte bien. ¿Sí? Si vos dormís bien, se dice que necesitamos entre 7 y 8 horas. Menos de 7, la gran mayoría de las personas no les va a ir bien eventualmente si siguen intentando dormir menos de 7 horas. Comer bien, comer una cierta dieta equilibrada, donde comemos los distintos ingredientes. Hay debate sobre qué exactamente es esa dieta equilibrada, pero hay ciertas cosas que todos sabemos que nos hacen bien a nuestra salud y cosas que nos hacen mal, si somos continuos en comer esas cosas que nos hacen mal. Y hacer ejercicio, tanto la parte cardiovascular como muscular. Y la realidad es que cuando tenemos constancia en esas 3 cosas, en cómo dormimos, en cómo comemos y en cómo ejercitamos, al margen de enfermedades, normalmente vamos a tener vidas más saludables físicamente. Pero para hacer esas 3 cosas requiere disciplina. Requiere disciplina para poder acostarnos en un horario o levantarnos en un horario. Requiere disciplina para comer saludable, requiere disciplina para hacer ejercicios. Y si esto es verdad en el mundo físico, cuánto más lo es en el mundo espiritual. Y esto es lo que el pasaje de hoy nos va a hablar. De que para vivir saludablemente en el mundo espiritual también necesitamos un nivel
te disciplina. Este mismo principio se aplica en la vida cristiana. Lo que quisiera ver hoy en este pasaje, el punto que quiero hacerles a través de estos dos versículos, es el siguiente. No te desvíes del Evangelio, sino entrénate para la piedad. No te desvíes del Evangelio, sino entrénate para la piedad. Primer punto. Lo vemos en el versículo 7, la primera parte. Y este es el primer punto. Rechaza toda aquella enseñanza o tendencia que te desvía del Evangelio. Rechaza toda aquella enseñanza o tendencia que te desvía del Evangelio. El pasaje dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias, y la versión de las Américas dice propias de viejas. Hay un contraste, la palabra arranca en el versículo 7 porque entramos en medio de un pasaje. No suelo hacer esto, normalmente cuando uno predica expositivamente mira todo el párrafo, pero como estábamos en una serie expositiva pero temática, tomando algunos conceptos de la vida cristiana, nos metimos en estos dos versículos. Pero es importante ver lo que está antes porque hay un contraste de lo que está antes del versículo 7. Dice, pero el versículo 6 dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y entonces viene el contraste. No estamos seguros, no todos están de acuerdo si cuando Pablo le dice a Timoteo al señalar estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que acaba de mencionar en el capítulo 4, o todo lo que le dijo a Timoteo en todo el libro, o lo que sigue. Lo más probable es que Pablo le está diciendo todo lo que yo te vengo diciendo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Señalá esas cosas a la iglesia. Corregí estas cosas en la oración, en cómo elegir ancianos, en el propósito de la iglesia local, en el rol de la mujer, etc. En evitar estas falsas enseñanzas. Y si haces esto, vas a ser un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y entonces viene el contraste, ¿sí? Pero rechaza esto. Una versión traduce nada tengas que ver. Nada tengas que ver, la versión de las Américas. Otra dice desecha o rechaza. La palabra en el original le da un sentido de que esto es algo activo. No es algo simplemente pasivo, sino que él debe ser intencional en oponerse activamente a estas cosas. Esta palabra también se usa en otro lugar, en Tito. Esta palabra que acá las Américas traduce nada tengas que ver. Creo que la versión Reina Valera dice desecha o rechaza. Bueno, esa misma palabra en el original en Tito dice al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. ¿Sí? Entonces una excepción a cómo la iglesia ejerce la disciplina. Mateo 18 es el patrón normal. O sea, hay un proceso, paso 1, paso 2, de la persona que no se arrepiente, paso 3, eventualmente, si no escucha la iglesia, se lo remueve, pero Tito nos da una situación distinta, que es un miembro que está dividiendo el cuerpo. Y Pablo le dice, dale una advertencia, pero la segunda, si no te escucha, deséchalo, afuera, sacalo. Es una palabra fuerte que Pablo usa acá, que también usó en otro lugar. Segunda Timoteo 2:23 también usa esta misma palabra cuando dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Entonces nos da una idea, el uso de esta palabra en otros lugares, a qué es lo que Pablo está apuntando. Es algo serio que él debe oponerse, debe ser activo en rechazar. ¿Qué es lo que debe rechazar? Bueno, acá en nuestra versión, las Américas, dice fábulas profanas propias de viejas. La palabra fábula tiene la idea de algo que es un cuento, no es verdad. ¿Sí? Es algo que no es cierto, no es algo que sucedió, no es algo que refleja verazmente algo. Y Pablo lo describe, esto que tiene que rechazar, acompañado de dos adjetivos: profanas, propias de viejas. Profanas tiene la idea de que es sin piedad,
lo opuesto a un Dios santo, es decir, esto que se estaba metiendo en la iglesia no conducía a la santidad, no avanzaba a que la iglesia madure y por eso debía rechazarlo. Pero también traduce propias de viejas, es una sola palabra que también puede dar la idea de algo que es tonto, necio, solo ocurre acá en el Nuevo Testamento. Se refiere a las historias estereotipo que se compartirían entre mujeres que están siendo chismosas, que no tienen nada mejor que hacer, dice un comentarista, que compartir estas cosas que son fábulas y que no producen nada bueno. Una versión traduce: mantenete lejos de los cuentos tontos que son para los impíos e ingenuos. Otra, que es una paráfrasis, dice: mantenete lejos de historias tontas que se disfrazan como religión. Y la pregunta es, ¿qué es exactamente esto que estaba sucediendo en el versículo 7? Probablemente es parte de la herejía o las herejías que se habían metido en la iglesia en Éfeso. Timoteo, esta carta está escrita por Pablo a Timoteo. Timoteo está en la iglesia en Éfeso. Y sabemos por otros lugares, en la misma carta de 1 Timoteo y también en 2 Timoteo, algunas cosas con respecto a qué estaba sucediendo en esta iglesia que Pablo había fundado en el libro Hechos. Lo vemos descrito en Hechos, las conversiones de personas, incluso de contexto, trasfondo de magia, que queman sus libros. Y ahí Dios levanta una iglesia. Es una iglesia muy interesante porque uno lo ve en Hechos. También vemos la despedida, la famosa despedida en Hechos 20, donde Pablo literalmente dice que lloran desconsoladamente porque él dice que no los va a volver a ver. Y ahí les da un encargo precioso como ancianos de cuidar la grey de Dios, sabiendo que iban a surgir lobos. Pasó eso, de hecho. Después vemos la carta que es de Efesios, después tenemos 1 Timoteo, 2 Timoteo, que ocurre en el contexto de esta iglesia, y después el libro de Apocalipsis, que también describe la iglesia de Éfeso. Es una iglesia muy interesante ver cómo se desarrolla en todo el Nuevo Testamento, pero podemos saber algo de qué son estas falsas enseñanzas que Timoteo debe rechazar, porque en otros lados describe lo que estaba pasando en esta iglesia. En 1 Timoteo 1, versículo 3, si querés mira conmigo al 11, dice: como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Entonces acá Pablo da uno de los propósitos de que escribes. Le recuerda: yo te dije que te quedes ahí. Está insistiendo a Timoteo, que tenía ganas de irse, que se quede en esta iglesia. Y uno de los objetivos principales era frenar a estos hombres que están metiendo doctrinas extrañas. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles. En vez de avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces ahí tenemos una idea de lo que estaba pasando en esta iglesia. Pero también en el capítulo 4, en este mismo capítulo, el versículo 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Estas enseñanzas tenían distintos elementos. Tenían el elemento de ascetismo. Ascetismo es la idea de que uno
encuentra la espiritualidad simplemente negando ciertas cosas. Y Pablo dice, estas doctrinas tienen su origen en los demonios, son demoníacas. Dios creó todas las cosas para que las disfrutemos. También vemos que en el capítulo 1 menciona que era un énfasis en genealogías, en discusiones inútiles que no llevaban a la santidad. Pero también vemos en el capítulo 6 del mismo libro de 1 Timoteo, un poco más acerca de esto que se había metido en la iglesia. Dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Escuchen esto, sino que tiene un interés morboso, de palabra, ¿no? En discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y más adelante, en el capítulo 6, versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Entonces vemos que está metido en todo el libro, que era un problema importante. Esto siguió pasando porque la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, 14, dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras. O sea, había contiendas, había discusiones inútiles sobre palabras, sobre temas que no eran relevantes. Y pone el versículo 16 del capítulo 2 de 2 Timoteo. Dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto. Y por último, 2 Timoteo 2, 22 al 23, huye pues de las pasiones juveniles. Y en contexto de pasiones juveniles tiene que ver con estas discusiones inútiles que no avanzaban el Evangelio, no avanzaban el propósito de la palabra de Dios, que era transformar la iglesia. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Si Pablo estuviera escribiendo hoy, seguro diría algo como, no tengas nada que ver con esas discusiones inútiles en Facebook sobre la teología. ¿Conocen esas discusiones? Donde hay algo que no avanza hacia nada bueno. No es que no haya un lugar para tener una discusión teológica en un contexto público, pero muchas veces las discusiones que ocurren en los medios sociales son parecidas a lo que estaba pasando en el primer siglo en la iglesia de Éfeso. Pablo nos diría, huí de las pasiones juveniles, porque frecuentemente es una tendencia más común entre jóvenes que están entusiasmados de discutir la teología, pero sin un propósito bueno. El conocimiento de la doctrina no es un fin, sino es un medio. Me acuerdo cuando predicó el profesor, autor Haddon Robinson, tuve la oportunidad de escucharlo predicar una vez, que escribió el libro de predicación bíblica, un libro clásico sobre la predicación bíblica. Y él decía que la teología es como el cartel en una autopista que te señala Mar del Plata 200 kilómetros y te muestra para dónde vos tenés que ir. Pero que no debemos confundir el cartel con la ciudad. Ese cartel no es Mar del Plata. Ese cartel te señala hacia dónde está Mar del Plata. Y él decía, ay del que confunde el cartel con la ciudad. La teología, el estudio de la teología, el estudio de la doctrina, el estudio de la misma Biblia nos apunta a algo que es, o a alguien, nos apunta a conocer a Dios y ser transformado por Él. Cuando yo estaba en el seminario me contaron una historia verídica, difícil de creer, pero verídica. Ahora van a ver por qué es difícil de creer. La última parte. Un debate acalorado entre dos alumnos que se intensificaba. Estos dos jóvenes
estaban debatiendo un punto teológico, y se ponía cada vez más intenso la discusión, el debate, al punto que se empezaron a literalmente pegar. Se agarraron a las piñas, por decirlo vulgarmente, literalmente. ¿Saben lo que estaban debatiendo? ¿Cuál era el punto de debate que estaban discutiendo y que tenían dos puntos de vista distintos? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Pablo lo había dicho de esta manera: está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Y Pablo le dice a Timoteo: vos alejate de eso, desechá esa tendencia que te aleja de la centralidad del Evangelio. Pablo no le está diciendo que no tenga reflexión teológica, que no vaya en pos de la teología. La teología es el estudio de Dios, que la obtenemos a través de su palabra. No está diciendo eso. Tenemos muchos pasajes que hablan, pero está diciendo, hay una tendencia, hay estas palabrerías, hay estas discusiones inútiles que no están centradas en el Evangelio. Entonces, resumiendo, Timoteo, nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Rechaza toda enseñanza o tendencia que te desvía del Evangelio. Y si vos estás acá y Cristo no es tu Señor, no es tu Salvador, hay una enseñanza que es la más importante de todas que vos necesitas entender y responder. Si no entendés esta enseñanza, si no respondés a esta enseñanza, todo lo más no tiene sentido hasta que vos no respondas a esto. Y es el mensaje del Evangelio. Porque el mismo Evangelio que nos salva es el Evangelio que nos santifica. Pero vos necesitas primeramente responder al mensaje del Evangelio, que son las buenas noticias. La palabra Evangelio significa eso. Significa buenas noticias. De que Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor. Pero nuestro Dios que nos creó, nosotros fuimos creados a su imagen, ¿no? Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, no somos producto del tiempo y la casualidad. Nosotros no elegimos la fecha ni el lugar. Nuestro próximo latido es una gracia de Dios, nuestro próximo aliento es una gracia de Dios, pero nacemos también en una condición pecaminosa. Nosotros tenemos un gran problema, el ser humano tiene un gran problema que necesita resolver sobre todo problema. Y es su problema de enemistad contra Dios. La Biblia dice que nosotros estamos en una condición natural por nuestro pecado, donde la ira de Dios, el enojo santo de Dios, de un Dios eterno, de un Dios perfecto, un Dios infinito, su ira reposa sobre mí, su enojo santo. ¿Por qué? Porque Él es santo, separado del pecado, y Él no puede mirarnos y hacer la vista gorda al pecado. Él tiene que castigar al culpable. Sí o sí. No sería un Dios justo si no lo hiciera. Pero ese Dios que es un Dios justo, ese Dios que su ira se manifiesta hoy y se manifestará en el futuro, porque es parte de su carácter, de enojarse de una manera correcta contra aquello que viola su santidad, también es un Dios de misericordia, es un Dios de amor y un Dios de gracia. Y Él mandó a su propio Hijo. Él se hizo carne. Juan nos dice que en el principio estaba el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Jesucristo existía antes de su nacimiento, pero Él se hizo carne, tomó carne. Y vivió la vida perfecta. ¿Por qué? Porque era Dios. Jesucristo 100% humano, 100% Dios. Y fue a una cruz, no simplemente como un rechazo de la nación, no simplemente porque Pilato se lavó las manos y lo entregó, sino que Él fue a la cruz porque Él dio su vida. Y Él tomó el castigo del Padre. Tomó la ira de Dios en nuestro lugar. Y ahí ocurrió el milagro, la maravilla de la doble imputación. La palabra imputación es un término legal que usamos, ¿no? La persona fue imputada de algo. Donde Cristo recibe el castigo del pecado de todos aquellos que creerían en Él. ¿Sí? Y nosotros cuando creemos en Él, en el momento que creemos en Él,
se nos es otorgado, imputado, su justicia. No la nuestra, nosotros no tenemos lo necesario. Intentar acercarnos a Dios en nuestra condición natural es como un papel que pretende acercarse al fuego y no quemarse. Esa es la realidad. Pero Él tomó ese castigo en tu lugar, resucitó entre los muertos, y cuando nosotros respondemos a ese mensaje, en arrepentimiento es simplemente un cambio de mente donde nosotros acordamos, estamos de acuerdo que Dios es santo, nosotros somos pecadores, estamos caminando en una dirección y giramos para otra dirección, y nos volvemos en fe hacia Él, y recibimos con las manos abiertas el regalo, porque nos ofrece gratuitamente, no es algo que nosotros podemos obtener por nuestra propia fuerza. Recibimos el regalo que Él nos ofrece, del perdón de nuestros pecados, de la adopción como sus hijos, y de pasar una eternidad con Él, y de entender el propósito verdadero de la vida. Cuando nosotros hacemos eso, respondemos a ese mensaje, en nuestro corazón, genuinamente, ocurre el milagro del nuevo nacimiento. Y si estás acá y no estás en Cristo, Cristo no es tu Salvador y Señor, eso es lo que más importa en este momento, que vos respondas a ese mensaje y creas genuinamente. Pero si estamos en Cristo, nosotros también podemos permitir que enseñanzas falsas, no solamente enseñanzas falsas, sino fascinaciones por cosas que son verdad, pero que nos desviamos en los detalles, nos desvíen de la centralidad del Evangelio. O fascinaciones por cosas que no son verdad, que son leyendas. Podemos caer en ese peligro y necesitamos tomar esta exhortación que Pablo le dio a Timoteo para nosotros, rechazar toda aquella enseñanza o tendencia que nos desvía del Evangelio. Se le preguntó a Spurgeon, cuál fue el éxito, por qué tuvo el éxito, el secreto de su éxito, cuál fue el secreto de su éxito. Y él dice lo siguiente, dice, yo siempre respondo que no tengo otro secreto más que que yo he predicado el Evangelio. Yo no he predicado acerca del Evangelio, he predicado el Evangelio, el contenido del Evangelio. El Evangelio glorioso, gratuito, completo del Cristo viviente, que es la encarnación de las buenas noticias. Y dice así, Spurgeon: predica a Jesucristo, hermanos, en todos lugares y siempre. Y cada vez que predicas, asegúrate de tener mucho de Jesucristo en tu sermón, hablándole específicamente a pastores, ¿no? Y cuenta, dice, recordarás la historia del viejo ministro que escuchó un sermón de un hombre más joven y cuando le preguntó al hombre más joven al predicador más grande qué pensaba de su mensaje, el ministro más grande tardó en responder y dijo, bueno, si te digo la verdad, no me gustó tu mensaje. Qué duro, ¿no? Cristo no estaba en tu sermón. Y el hombre joven respondió, no, porque yo no vi a Cristo en mi texto que prediqué. Y el ministro le dijo, oh, pero no sabes, cada pequeña aldea, en cada pequeño pueblo en Inglaterra hay un camino que llega a Londres. Cuando yo agarro un texto, me digo a mí mismo, hay un camino desde aquí hasta Jesucristo y yo tengo la intención de mantenerme en ese camino hasta que yo llegue a Él. Mis hermanos, debemos desechar, rechazar todo aquello que nos aleja del Evangelio. Podemos estar agradecidos por los recursos que hoy tenemos acceso a Internet. Quizás muchos de ustedes conocieron las doctrinas de la gracia a través de Internet. O algunos quizás llegaron a esta iglesia por algo en Internet. Y debemos agradecer a Dios de la manera que Él ha usado. Así como en el tiempo de la Reforma usó la imprenta, Dios ha usado sin duda la Internet. Pero los recursos que nosotros podemos estar expuestos en Internet deben conducirnos a vivir el Evangelio, a tener más comunión real, física, con otros, no menos. Más tiempo personal en la palabra de Dios, no menos. Más tiempo en oración, no menos. Más tiempo con otros, de carne y hueso, orando y exhortándonos unos a otros, no menos. Más de Cristo reflejado en mi trato con mi esposa y con mis hijos, no menos.
más de Cristo en mi trato con mis compañeros de trabajo, no menos. Debemos examinar si lo que estamos escuchando, recibiendo, nos está ayudando hacia eso. Timoteo debía evitar los peligros en los cuales algunos estaban cayendo en su iglesia, rechazando toda aquella enseñanza o tendencia que lo desviaba del Evangelio. Y nosotros también. Pero no solamente esto, sino que positivamente hay otro mandato en este pasaje, y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Entonces, primero, rechaza toda enseñanza o tendencia que te desvía del Evangelio. El versículo 7, primera parte, el capítulo 4 de 1 Timoteo. Pero número 2, entrenate. Entrenate para la piedad. 4:7, la segunda parte, y versículo 8. Hace nuevamente un contraste. Ahí mismo en el versículo 7 dice, más bien, desecha esto, pero más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. La palabra disciplínate puede ser traducida también entrenate o ejercitate. Nosotros en castellano tenemos la palabra gimnasio. Así como sucede con muchas de nuestras palabras en castellano, muchas de nuestras palabras tienen algún derivado. Hablamos de la biología, eso tiene un derivado del griego. El castellano ha sido influenciado por el griego. Bueno, la palabra gimnasio viene justamente de esta palabra que se traduce acá, disciplínate. En el original básicamente se lee casi como escuchamos la palabra gimnasio. De hecho, más adelante, en el versículo 8, aparece la versión del sustantivo de esta palabra que traduce ejercicio. Porque el ejercicio físico aprovecha poco. Nosotros cuando usamos la palabra disciplina, podemos referirnos a la disciplina de un padre o una madre con su hijo, ¿no es cierto? Podemos hablar de una disciplina de una escuela. La escuela le da una disciplina a un alumno. Podemos hablar de la disciplina que la iglesia le da a un miembro, ejerce hacia los miembros. Pero acá Pablo está diciendo a Timoteo, disciplinate a vos mismo. Vos sos el que originás la disciplina y vos sos el objeto de la disciplina. Y para explicar esto, Pablo usa la imagen, que es una imagen que Pablo usa en varios lugares, del deporte. De hecho, Pablo utiliza una imagen atlética en otra carta, donde ilustra la necesidad de entrenar su propio cuerpo. En 1 Corintios 9, 24 al 27 dice así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, haciendo referencia a los Juegos, lo que sería hoy los Juegos Olímpicos, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los Juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Disciplinate, entrenate. Nosotros como cristianos tenemos este mandato, que la vida cristiana la recibimos por gracia y crecemos por gracia, pero eso no implica que nosotros somos pasivos. Hay un ejercicio de las disciplinas espirituales. Pablo va a decir hacia qué tiene que disciplinarse Timoteo y hacia qué nosotros tenemos que disciplinarnos para la piedad. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Esta es la meta de la disciplina. Es la meta. La palabra piedad aparece bastante. Si querés después en tu casa, míralo. En 1 Timoteo vas a entender más. Las palabras se entienden más en su uso. Esa es la manera que entendemos el significado de una palabra. Cómo un autor, cómo alguien usa una palabra. Y la piedad tiene un uso amplio. Lo vemos bastante en el libro de 1 Timoteo. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahí está la palabra, ¿sí? Al final del libro, lo leímos antes, Pablo dice que algunos piensan que la piedad es una fuente de ganancia. Las personas que usan la piedad para hacer plata, ¿sí? Menos mal que pasó en el primer siglo solamente eso. Sigue pasando, ¿sí? A través de la historia se ha usado el cristianismo, la religión, para ganancia económica. Pero Pablo nos dice,
en el capítulo 3, cuando habla del misterio de la piedad, ¿de qué habla? De la encarnación, del evangelio, de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesucristo y lo que eso tiene que producir en nosotros. La palabra tiene que ver con devoción, tiene que ver con creencias y prácticas correctas. La manera que Pablo utiliza la piedad, porque es una palabra que también se usaba en el mundo secular, no es lo que hace el religioso para buscar autojustificarse o buscar la aprobación de Dios, no es eso, sino que es lo que el cristiano hace movido por la gracia, a la luz de su salvación pasada, presente y futura. Mis hermanos, nosotros fuimos salvos en el pasado, estamos siendo salvos en el presente y seremos salvos en el futuro. ¿En qué sentido? La justificación es un acto del pasado. Si estás en Cristo, Dios ya te justificó, te declaró justo una vez y para siempre. Eso no puede cambiar, porque la justicia que nosotros obtenemos como cristianos no es nuestra, es ajena. ¿Sí? Por eso los reformadores hablaban de una justicia ajena, ¿sí? Una justicia que no es nuestra, que la obtenemos por fe, por gracia. Y Dios nos declara justos, aunque no lo somos. Nos declara justos. Nos trata como si fuéramos justos, aunque no lo somos. Esa es la justificación. Fuimos salvos de la pena del pecado. Ya no tenemos condenación, no tenemos temor a la muerte, no tenemos temor a no poder pararnos delante de un Dios santo. Los que están en Cristo Jesús, ¿qué? Ya no hay condenación, ¿sí? Porque Dios nos declaró justo por la obra de Cristo. Pero hay una salvación presente, que si somos cristianos está ocurriendo, y es la salvación progresiva del poder del pecado. Que el pecado va cobrando menos y menos poder en nuestra vida. Sigue estando, el peligro está en cualquier momento de cometer cualquiera de los pecados que aparecen en la Biblia. Porque el pecado mora dentro de nosotros, no deja de estar. Pero por la obra del Espíritu Santo y por la obra de santificación, lo que Dios está haciendo de hacernos más y más parecidos a la imagen de Cristo. El pecado no tiene el mismo poder que tenía antes. Y somos salvos del poder del pecado. Y nuestra salvación futura es que seremos salvos. Nuestra esperanza, cuando estamos frustrados otra vez luchando con el mismo pecado, otra vez teniendo que confesar lo mismo. Nuestra esperanza es que un día no vamos a tener que hacer eso más. De que Dios nos salvará de la presencia del pecado. Y a la luz de esa salvación, nosotros nos movemos por gracia y nos entrenamos para la piedad. Porque la santificación es una obra de Dios, pero no es una obra donde nosotros somos pasivos. Dios va a santificarnos usando los medios de gracia que Él ha diseñado para santificarnos. Si vos te removés de los medios de gracia que Dios ha puesto para tu crecimiento, no vas a crecer de la misma manera que la persona que se pone en el camino de estos medios de gracia y se entrena para poder crecer por ellas. El autor Donald Whitney, en su capítulo introductorio de las disciplinas espirituales, que si no lo han leído, es un libro fabuloso, que habla en más profundidad, de manera muy práctica, concreta, de cómo nosotros podemos disciplinarnos para la piedad. Y él dice lo siguiente, explicando este concepto, en su capítulo introductorio, dice: la disciplina sin rumbo es un trabajo pesado. Imagínense a Kevin, de 6 años, cuyos padres lo inscribieron en clases de música todas las tardes después de la escuela, e incitado por su madre, camina encorvado a la sala y rasguea las canciones que tiene que practicar pero que no le gustan, mientras mira a sus compañeros que juegan al béisbol en el parque al otro lado de la calle. Así es la disciplina sin rumbo, dice Whitney. Es un trabajo pesado. Ahora imagine que a Kevin lo visita un ángel una tarde mientras él practica la guitarra. Una visión, transportado al Carnegie Hall, el ángel le muestra a un guitarrista virtuoso que está dando un concierto. Generalmente lo aburre la música clásica, pero Kevin está asombrado por lo que ve y escucha. Los dedos del músico bailan sobre las cuerdas con fluidez, que se sienten sus propias manos cuando se detienen y vacilan sobre las cuerdas. El virtuoso mezcla notas nítidas y altas en un aroma musical que flota desde su guitarra. Kevin recuerda la disonancia
monótona e irritante que sale torpemente de la suya. Pero Kevin está cautivado. Su cabeza se inclina hacia un costado mientras escucha, absorbe todo. Nunca imaginó que alguien pudiera tocar así la guitarra. ¿Qué te parece, Kevin?, pregunta el ángel. La respuesta es: vaya. La visión se esfuma y el ángel está nuevamente de pie frente a Kevin en la sala de su casa. Kevin, dice el ángel, el músico maravilloso que viste eres tú, dentro de unos años. Luego, señalando la guitarra, el ángel declara: pero tienes que practicar. Tienes que practicar. De pronto el ángel desaparece y Kevin se encuentra solo con su guitarra. ¿Cree usted que su actitud hacia la práctica será diferente ahora? Siempre y cuando recuerde en qué va a convertirse la disciplina de Kevin, tendrá un rumbo, una meta que lo encaminará hacia el futuro. Sí, implica un esfuerzo, pero difícilmente podría llamársele trabajo pesado. Cuando se trata de la disciplina en la vida cristiana, muchos creyentes se sienten como se sentía Kevin con respecto a la práctica de la guitarra. Es una disciplina sin rumbo. La oración amenaza ser un trabajo pesado. El valor práctico de meditar en las Escrituras parece incierto. El verdadero propósito de una disciplina como el ayuno a menudo es un misterio. Nosotros nos entrenamos, mis hermanos, para la piedad. Nos entrenamos no para recibir salvación, ya la tenemos. Pero nos entrenamos porque esta es la manera que nosotros vamos a ser más conformados a la imagen de Jesucristo. Pablo va a explicar este concepto de la importancia de que nos entrenemos para la piedad, la importancia para Timoteo, la importancia para nosotros, mencionando que el entrenamiento físico tiene un beneficio temporal. Miren cómo describe el versículo 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Muchos han debatido qué es lo que está diciendo exactamente Pablo acá, porque otra versión dice... ahora se me fue. ¿Cómo dice el Reina Valera? Para poco es provechoso, ¿sí? Y pudiera dar a entender de que, Timoteo, no vayas al gimnasio. No pierdas el tiempo haciendo ejercicio físico, ¿sí? Pero no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está haciendo una comparación. La palabra que él usa específica acá, cuando dice poco, es una palabra que tiene que ver con una cualidad pequeña, relativamente hablando, en cualquier dimensión. Entonces él está haciendo una comparación de dimensión de lo físico con lo espiritual, ¿sí? Hay un provecho genuino, verdadero del ejercicio físico. Pablo reconoce esto y todos podemos reconocer el valor. Y debemos, como cristianos, la Biblia habla de cuidar este templo. Debemos cuidar nuestros cuerpos y poder rendir lo más que podamos con los cuerpos que el Señor nos ha dado. Debemos disciplinarlos en el mundo físico. Pero Pablo lo que está haciendo una comparación. Si hay valor en la disciplina física, ¿cuánto más en la disciplina espiritual? Esa palabra que acá traduce poco, Santiago la traduce de la siguiente manera. Dice: oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo. Y ahí está la misma palabra. Y luego se desvanece. Probablemente la comparación principal que Pablo está haciendo no es tanto en el valor superior de las disciplinas espirituales sobre lo físico, si bien eso es verdad, sino que el énfasis que está haciendo es que el valor de la disciplina física dura una cantidad de tiempo y después te morís. Pero el valor de la disciplina espiritual sigue para siempre, porque es exactamente lo que él va a decir. De hecho, una paráfrasis traduce así esta parte: ir al gimnasio tiene su utilidad, pero una vida disciplinada en Dios sirve mucho más para ponerte en forma para esta vida y para la venidera. Entonces no es solamente la venidera, es esta vida también. El entrenamiento en la piedad tiene un beneficio ahora mismo, ahora, de disfrutar más del Señor ahora, de poder tener más victorias sobre nuestro pecado hoy, mañana, de poder ser más conformado a la imagen de Jesucristo, de ser utilizado por Él, de manera que no seríamos utilizados. Él los usa por gracia, sin duda. Pero hay una realidad que la Biblia describe. Yo soy la vid, vosotros
vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podés hacer. Hay un beneficio de entrenarnos, mis hermanos, en la piedad, para la piedad, ahora y por la eternidad. De hecho, Cristo en el Evangelio de Marcos hace un punto parecido. En Marcos 10, 29 al 30 dice, Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones. Esa parte es la parte que no nos gusta, pero es parte de la vida cristiana, porque Pablo también le va a decir a Timoteo, todos los que quieren vivir una vida piadosa serán perseguidos. Y en el siglo venidero, la vida eterna. La pregunta que tenemos que hacernos es de qué manera vemos hoy el beneficio. Dios ha diseñado medios de gracia para conformarnos más a la imagen de Cristo. Cristo es la persona más bella que existe en todo el universo. Y su imagen, la imagen de esta persona que es la más bella de todo el universo, se va formando en nosotros. La vida cristiana es la vida de Jesucristo reproducida en la vida del cristiano por el poder del Espíritu Santo. No es nuestra vida, sino su vida, que se va formando a través de la santificación, y la santificación ocurre a través de nuestro involucramiento. Alguien una vez dijo, un profesor de un seminario dijo, vos vas a ser tan piadoso como decidas ser. Y él creía en la soberanía de Dios, no estaba negando eso. Pero nosotros decidimos cuánto queremos perseguir a Cristo. Y conforme a esa entrega vamos a ver fruto. En la piedad es lo que la palabra nos enseña. ¿En qué manera tenemos beneficio para la vida eterna? Nosotros hemos sido llamados a vivir para lo eterno en esta vida. La palabra de Dios, el reino de Dios y las almas eternas son cosas en las cuales en esta vida podemos invertir, pero que tienen un fruto para la eternidad. Porque nosotros cuando estudiamos este libro, cuando conocemos este libro, cuando obedecemos este libro, estamos invirtiendo en algo eterno. Cuando nosotros nos dedicamos a poder transmitir esto a otra persona, en un contexto 1 a 1, en grupos pequeños, en un contexto de evangelismo, en un contexto de crianza en el hogar, estamos invirtiendo en almas eternas. Y en ese sentido hay un beneficio para la eternidad. Por eso la vida cristiana es descrita frecuentemente en la Biblia como una carrera, como una batalla, en la cual somos llamados a perseverar y a entrenarnos para la piedad. Así que hermano, hermana, entrenate, disciplinate. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. En 2 Timoteo, Pablo da varias ilustraciones de la necesidad de ser intencional, de ser disciplinado en la vida cristiana. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. La imagen de un soldado, la disciplina de un soldado. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Qué cosas hay en tu vida que son una distracción para que vos no te involucres más en las cosas eternas? No te enredes. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. El atleta, el soldado y el labrador son todas. Es imposible sobrevivir, es imposible ser exitoso sin la disciplina. Necesitamos esforzarnos en la gracia, necesitamos pelear en el poder del Espíritu Santo, necesitamos poner a muerte las obras de la carne por el Espíritu. Debe haber mucho esfuerzo dedicado a nuestro progreso como cristianos en la piedad. En nuestro conocimiento de las doctrinas de la gracia que son tan maravillosas que descansamos en Él para nuestra salvación. No es nuestro esfuerzo humano sin Él que
avanza algo, eso es glorioso, pero eso nos debe llevar justamente a esforzarnos. Pablo, que creía en la gracia, hablaba del esfuerzo enorme que él hacía por causa del Evangelio y el reino de Dios. Y no hay un esfuerzo que valga más la pena que esta. Así que no te desvíes del Evangelio, sino entrenate para la piedad. ¿En qué maneras prácticas podemos ejercitarnos para la piedad? Número 1, leyendo nuestras Biblias de manera regular. Fue Packer que dijo: si yo fuera el diablo, uno de mis primeros objetivos sería impedirle a la gente que profundizara en la Biblia, sabiendo que es la palabra de Dios que enseña a los hombres a conocer, amar y servir al Dios de la palabra. Debo hacer todo lo posible por rodearla del equivalente espiritual a las fosas, los arbustos espinosos y las trampas para hombres, para ahuyentar a las personas. A toda costa debo desear impedirles que usen su mente de una forma disciplinada para entender la magnitud de su mensaje. Mis hermanos, hay días que yo me levanto y no tengo ganas de leer la Biblia, pero lo hago igual, porque sé que es un estado peligroso de mi corazón permanecer en ese estado. Y estoy agradecido que cuando me esfuerzo, a pesar que en un dado momento quizás no esté el deseo, que eventualmente vemos el fruto. Me acuerdo lo que dijo un predicador, dice que él comienza su día con las 2 cosas que más odia su carne. Porque nuestros corazones son inestables. Nosotros no sabemos qué va a ser nuestro corazón mañana. No son confiables. Y él dice que él empieza su día con las 2 cosas que más odia la carne: orar y leer la palabra. Arranca el día así, porque sabe que su carne lo odia. Nuestra carne odia. Y muchas veces va a haber muchas trabas para hacer aquello que nos va a producir crecimiento. Porque tenemos 3 enemigos: nosotros mismos, Satanás y el mundo. Necesitamos recordar y pelear por fe la batalla. Entonces, ¿qué maneras nos ejercitamos leyendo las Escrituras? Cuando tenés ganas, fabuloso, aprovecha ese momento. Cuando no tenés ganas, hacelo aún más. Necesitas leer para que tu corazón no quede en ese estado, que es peligroso, porque empezamos a buscar satisfacernos en cisternas rotas. ¿De qué manera nos ejercitamos comprometiéndonos a meditar en las Escrituras? No leemos simplemente por un hábito, para tildar que ya lo hice. Leemos para entonces meditar, para masticar, para pensar, para quedarnos con algo. Señor, de lo que leí quiero meditar, quiero pensar en una cosa para aplicar y seguir masticando durante el día. La diferencia entre meditar y no meditar es como la persona que pone, tenemos 2 tazas de té que son transparentes, y uno mete la bolsa de té en uno y lo saca rápido, y el otro lo mete y lo deja un buen tiempo. Y esa bolsa de té va a afectar esa agua y va a tomar un color que el otro no toma. Necesitamos detenernos a meditar, aun si yo dedico 20, 30 minutos, y estoy leyendo 10, 15, 5 minutos, estoy masticando, estoy anotando algo para responder. Necesitamos entregarnos a una vida de oración. Necesitamos comprometernos a orar de manera regular. Nosotros no podemos separar estas disciplinas. No podemos orar sin la palabra y no podemos estar en la palabra sin orar. Las 2 cosas van de la mano. Donde nosotros venimos y expresamos nuestro corazón delante de Dios. Usá los salmos. Si te cuesta arrancar ese tiempo de oración, usá los salmos como una manera de arrancar, de leerlas en voz alta y expresarle a Dios. Buscá salmos que se identifican con el momento que vos estás pasando. Estás en un momento de tristeza y lamento, anda un salmo de lamento. Y ora eso delante del Señor. Estás en un momento de gratitud, buscá un salmo que refleja eso. Necesitamos adorar al Señor, necesitamos confesar nuestros pecados de manera regular. Necesitamos agradecerle, necesitamos echar sobre Él nuestras ansiedades. Arrancar el día. Qué paz que tenemos, ¿no es cierto?, cuando dedicamos ese tiempo a echar sobre Él nuestras preocupaciones y convertimos nuestras ansiedades en oraciones. ¿De qué manera nos entrenamos para la piedad? Congregándonos. Es imposible que nosotros vivamos la vida cristiana sin la iglesia local. Dios diseñó tanto las disciplinas privadas como las corporales. No son una a costa de las otras. Ambas disciplinas están en las Escrituras.
el tiempo individual que nosotros tenemos con el Señor, pero después todos los unos a otros, que se manifiesta primordialmente y primeramente los domingos cuando estamos juntos, pero también de otras maneras durante la semana. ¿De qué manera nos entrenamos buscando ser discipulado y buscando discipular a otros? Donde yo debería eventualmente anhelar como cristiano tener un Pablo, un Bernabé y un Timoteo en mi vida. Un Pablo, alguien que está invirtiendo, que está unos pasos más adelante en su vida espiritual. Un Bernabé, alguien que está corriendo a la par conmigo, un Timoteo, alguien en quien yo estoy invirtiendo lo que Dios ha puesto en mí. ¿De qué manera nos ejercitamos para la piedad? Evangelizando. El evangelismo también es una disciplina, donde debemos ser intencionales, debemos hacernos el tiempo, debemos orar por oportunidades, orar por denuedo, aprender cómo hacerlo mejor y compartir, proclamar. Evangelizar es enseñar el evangelio con persuasión, ser persuasivos a medida que explicamos el contenido del evangelio. Algunos de ustedes están en una etapa de vida que tienen un poco más de tiempo. Aprovechen ese tiempo para dedicarle más a estos ejercicios espirituales. Otros están, en nuestra iglesia tenemos muchas madres con bebés chiquitos, creo que en total son como 10, 12 bebés. En una iglesia que no es tan grande somos como 70, pero ahí, como ahora este año, nacieron un montón de bebés. Estamos creciendo, reproduciéndonos biológicamente. Y las madres tienen el gran desafío, como todas las que han sido madres o que son madres en tu momento de niños chiquitos, de tener unos minutos para una misma, ¿sí? Pero hay maneras creativas de decir, como matrimonio, como entre los dos organizarse para que hay un momento especial donde mamá, vos vas a estar con la puerta cerrada y papá va a ayudar en ese momento para que tengas tu tiempo a solas con el Señor. Hay distintas cosas que podemos hacer. La madre de Wesley se ponía, ya los niños eran más grandes, tenía 12 hijos me parece, se ponía una frazada arriba de ella y los niños sabían que en ese momento no la tenían que interrumpir porque estaba orando, era su manera de aislarse, se aislaba con una frazada alrededor. Nosotros, si realmente estamos convencidos de la necesidad, vamos a buscar la manera de hacer esto, de entrenarnos para la piedad. Mis hermanos, no se desvíen del Evangelio, entrénense para la piedad. Oramos. Padre, te doy gracias por tu palabra, te pido que nos ayudes a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.